Soy el doctor Carlos Enrique Mendoza, soy médico, cirujano, epidemiólogo, y hoy quiero exponer el tema con ustedes en relación a si la pandemia realmente se ha entendido o no. Pareciera ser que a pesar de que tenemos 19, 20 meses de estar recursando con la pandemia y estar empapados en relación a todos los temas, en relación a los signos, a las vacunas, a los grupos vulnerables, nos da la impresión que el tema se escucha pero no se entiende y vamos a tratar de explicar a qué nos estamos refiriendo. La gente puede venir y prácticamente recitar cuál es la forma de transmisión. Sabemos nosotros que la forma de transmisión son esas microgotículas expelidas por un paciente que está infectado y que si nosotros las inhalamos, podríamos entonces infectarnos. Es por eso que necesitamos esas barreras de protección con el objeto de que la persona infectada no las transmita y que la persona receptora no las inhale. También es importante por eso entonces esa ventilación de la cual nosotros hablamos constantemente y esa distancia para que esas microgotículas no viajen en el aire y que pues a menos de 1.5 metros caigan en el suelo y no nos puedan infectar. Todos sabemos que los signos de COVID-19 son fiebre, dolor de cabeza, secreción de nariz, dolor de garganta, dificultad respiratoria. Pueden haber algunos trastornos gastrointestinales como diarrea y vómitos. Y también sabemos que con estas nuevas variables cambian en su frecuencia. Hay algunos, por ejemplo, con las nuevas variables que no se pierde tan rápido el gusto y el olfato y que se presenta más un dolor de garganta o bien secreción de nariz. Independientemente de todos estos signos, nosotros los reconocemos como signos de COVID y estamos en alerta para poder decir si es o no COVID. Y también sabemos que los medios que utilizamos para confirmar ese diagnóstico, como el hisopado o PCR, que se dan frecuentemente en pocas horas, son útiles. Lamentablemente no sabemos con exactitud y muchas veces gastamos por gusto porque inmediatamente hemos estado con algún contacto y en ese mismo día nos hacemos la prueba. Nosotros sabemos que al cuarto o quinto día, en vista de que es el alza de las inmunoglobulinas G, es cuando podemos obtener un resultado confiable, un resultado positivo, se podría decir. De lo contrario, podríamos estar obteniendo resultados falsos negativos. Esto es importante saberlo. También sabemos ya los grupos vulnerables. Sabemos que los mayores, las personas que no están inmunizadas, pues ahora se está viendo mucho en jóvenes, pero sabemos que pueden llegar a un caso crítico y esto lógicamente es preocupante. Sabemos todas las medidas de bioseguridad, como les había platicado, de tratar de no salir de sus casas, de la utilización de las mascarillas, etcétera. Vemos constantemente en las noticias cómo la enfermedad se alerta a las poblaciones de un aumento considerable de casos. Anteriormente estas olas las mirábamos, por ejemplo, en Navidad, en el Día del Cariño, en días específicos. Ahora, por la nuevas cepas, las estamos viendo sin necesidad de que haya una fecha en especial. Esto es preocupante. Sabemos definitivamente que las personas que están inmunizadas tienen menos riesgo de enfermarse y que su carga viral va a ser menos. Sabemos que son las personas que no están llegando a los intensivos en un porcentaje muy importante y sabemos que los inmunizados en un porcentaje realmente importante son los que menos fallecen, ¿sí? Bien, ahora bien, el COVID no se ha ido, estamos sin vacuna, esto tenemos que verlo nosotros. Tenemos que analizar la información y no dejarnos llevar únicamente por lo de los medios de comunicación, que muchas veces están hablando de países europeos o de países de Estados Unidos, como Estados Unidos, perdón. Vemos nosotros en estos países que existe el turismo vacuna. Vemos que en las calles normalmente hay puestos para poder identificar a estos pacientes asintomáticos. Y esto es muy bueno porque a raíz de la identificación de asintomáticos es que nosotros podemos enviarlos a sus casas a entrar a un aislamiento y permite que no infecten a más personas. Entonces, esa es una forma importante de contener la epidemia. Al igual que, por ejemplo, la inmunización. Vemos que en el turismo de vacunas existen playas en los que hay puestos de registro y se toman el tiempo para llevar con cada una de las personas y preguntarle si ya está inmunizada y convencerla, darle un plan educativo e introducirla para poderle aplicar la vacuna. De hecho, hasta se escoge qué marca de vacuna quiera. Este es un beneficio que nosotros definitivamente en nuestros países no nos podemos dar.
Esto es lo que hay que tener en consideración. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Por el contrario, vemos esta cara de preocupación de la Organización Mundial de la Salud pronunciándose constantemente y de forma categórica y constante, diciendo la distribución de las vacunas no es equitativa. Vemos a los líderes religiosos expresándolo. Sin embargo, pareciera que esta voz no tiene eco. Y es lógico, los países que tienen esta capacidad económica y de acaparar las vacunas, pues no hacen caso a este llamado para que todo el mundo tengamos una propagación, una distribución equitativa de las vacunas. Ahora preocupa, el FDA, por ejemplo, ha autorizado la vacuna Pfizer, y eso es bueno para la compañía, y bueno, va a haber una distribución aparentemente mundial en la cual usted podría conseguir la vacuna en una farmacia, en, no sé, en cualquier lugar. Ahora póngase a pensar y analice. Si estas casas no han tenido la capacidad de distribución a nivel terráqueo, si han tenido atrasos para que todos podamos tener las vacunas, ¿cómo será ahora que por fines de lucro o por fines de interés económico se distribuyan en farmacias? Probablemente nosotros el alcance que tengamos va a ser mucho más lejano. Esto es importante. En fin, los casos de coronavirus van en aumento. El Centro Nacional de Epidemiología ha hecho proyecciones en las cuales para principios de septiembre puede ser realmente alarmante la situación. Los casos sumamente altos, estamos hablando de un promedio de 18,000 casos. Pero cuando usted ve las encuestas de organismos internacionales, si hablamos de Centroamérica y República Dominicana, por ejemplo, sabemos que de los 8 países estamos en el séptimo. ¿Qué significa? Significa que únicamente el 15% de la población hemos tenido oportunidad de inmunizarnos, pero de ellos únicamente el 3.5% diríamos con exactitud que ha tenido la segunda dosis. Estamos muy lejos entonces de llegar a niveles importantes de inmunidad colectiva. Es sumamente lento, pero es más dramático cuando nosotros vemos a nivel de los países de América Latina y el Caribe, en una lista de aproximadamente 31 países, nosotros estamos en el número 30. Miren, no es necesario ser un analítico político o un analítico médico o epidemiólogo para saber la forma en la que se ha manejado y la forma en la que hemos tenido este alcance de las vacunas. Esto es preocupante, esto es alarmante. Por supuesto, son variables que no están bajo nuestro control. Lo que sí está bajo su control el día de hoy, yo lo invito a que realmente haga conciencia, es que tenemos que ver la realidad de la situación. No podemos ocultarla, no podemos taparnos los ojos. Pareciera que estuviéramos jugando un juego en el cual estamos tratando de sacar un eslabón para ver hasta dónde aguanta el sistema. El problema es que estamos jugando con vidas humanas. Mire, creo que uno de los principales problemas es este número que nosotros hablamos. Nosotros siempre hablamos en COVID de un 80, 15 y 5. Significa que 20% de los pacientes necesitará asistencia médica y llegará a un hospital, por ejemplo. Esto a la larga es un problema médico, pero nos quita, si usted está enfermo y llegó a un hospital o está en su casa con oxigenoterapia, evidentemente se asustó y está guardando el aislamiento. El problema es con este otro 80% que tenemos de las personas, que de ese 80%, por ejemplo, 20% son asintomáticos y el otro 20% son de una manera muy leve. ¿Qué pasa con estos pacientes? Normalmente llaman y dicen, mire doctor, fíjese que entiendo que soy positivo, pero me dio muy suave, pero yo en realidad tengo muchas cosas que hacer y muy importantes y tengo que salir. Miren, es increíble el tiempo en el que uno debe de tomarse para convencerlos y hacerles entender que es una enfermedad social, una enfermedad en la que si esta persona sale, tiene la probabilidad de infectar hasta 8 personas. Es realmente difícil. Ahora, lo interesante es que como saben que no están en una situación de riesgo, de todos modos, habrá que ver si lo cumplen o no. He recibido llamadas de pacientes que me dicen, mire, sé que en mi vecindario enfrente hay una familia que todas tienen COVID, pero salen. De todos modos, salen a trabajar. Unos porque tienen miedo a perder sus empleados. Es un llamado también para los empleadores, que es la única forma en la que podemos contener la enfermedad. Y la otra es una conciencia de cada una de las personas. Esta es una enfermedad social. Nosotros tenemos que saber que podríamos estar contagiando a personas que no nos estamos dando cuenta y que probablemente están llegando a la muerte. Usted tiene que analizarlo. Si no necesita salir, no debe de salir si está infectado. En realidad debe de cumplir ese aislamiento, debe de tener esa conciencia para no enfermar a los demás. Usted sabe que usted
como esta diapositiva de la persona en rojo, puede estar infectando en promedio 1 a 9 y en media son 8 personas de las cuales podrían estarse infectando. Esto es inclusive cuando usted sabe que es positivo y sale, pero inmediatamente se olvidan. Es impresionante ver los videos de graduaciones, de familias completas en el que si usted lo calcula, quizás un 10% tiene las medidas de bioseguridad. Y cuando se les pregunta, dicen, no, es que la mayoría estamos inmunizados. Inmunizarse no quiere decir que no tenga contacto con el virus. Inmunizarse quiere decir que cuando usted tenga contacto con el virus, su organismo, su sistema inmunológico va a actuar de una manera más rápida. Pero eso no quiere decir que usted también no siga propagando la enfermedad. Y a esto es lo que se debe ese aumento indiscriminado, este aumento absurdo de la enfermedad. Realmente creemos que debe de haber conciencia de cada una de las personas. Pareciera ser que todos estos anuncios de médicos agotados, de personal que no se da abasto, de hospitales saturados, no hacen en realidad impacto en la población. Seguimos sin querer escuchar y sin querer ver el problema en realidad. Creemos que las vacunas nos van a sacar y esto es una única estrategia, pero encima no las tenemos. Usted debe analizar en realidad a profundidad esta situación. No baje la guardia. La enfermedad de COVID no se ha ido. Está en la puerta de su casa, esperándolo. Usted debe de ser responsable. Debe de guardar esas medidas de bioseguridad. Debe de inmunizarse. Pero en realidad usted debe de entender que es una enfermedad social y que la única forma de contenerla es que usted cumpla con todas estas normas. Si yo me cuido, cuido a los demás. Si este video lo consideró importante, por favor, compártalo con sus seres queridos y sus amigos. La única forma en la que podemos contener la epidemia es estando comunicados y estando informados de fuentes fidedignas. Muchas gracias.